Mientras el Poder Judicial libra a Alan García de las investigaciones realizadas por la megacomisión, el APRA es acusada de haber plagiado planes de otras instituciones y colocarlos en su propio plan de gobierno. Además, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, dijo que aunque tiene ganas de responderle al expresidente García, que aseguró que en un año puede hacer retroceder la delincuencia en el país, prefiere morderse la lengua. El candidato presidencial César Acuña no concurrió a la citación de la Fiscalía que lo investiga por el presunto delito de lavado de activos. Esto porque habría participado en la creación de empresas de fachada que ganaban licitaciones en los municipios cuyos alcaldes son de su partido. De otro lado, el caso de Coteva, por el que se encuentra procesado el expresidente Alejandro Toledo, sigue sin reanudarse pese a que ya se designó al juez que lo llevará adelante. Y el grupo financiero Credicorp propuso que los bancos y las cajas de ahorros que son supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros ofrezcan fondos de pensiones. Además, propone que las personas de 65 años puedan retirar el 100% de sus fondos y, al jubilarse, este es menor a los 50.000 soles, dejando un saldo que garantice su cobertura de salud. Y el presidente Ollanta Humala aseguró que, aunque hay momentos de tensión entre ellos, Perú y Chile no están peleados. El jefe del Estado, que participa en el foro de APEC en Filipinas, sostuvo que los dos países mantienen sólidos vínculos entre sí. Y ustedes pueden estar informados las 24 horas del día visitando nuestra página web www.canaln.te. Estés donde estés, American Express. Empresario, vive mejor conectado con el Teleempresas. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mario? Vamos a saludar también a nuestros invitados. Congresista Javier Velázquez Gesquén, que desde temprano está anunciando que va a estar aquí en Portada a través de las redes sociales. Y también Marisa Glaves. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Muy bien, vamos con la primera noticia que tiene que ver precisamente con el APRA y con su líder, Alan García. Por un lado, el Poder Judicial lo ha librado de las investigaciones hechas por la megacomisión en todos los casos aprobados hasta ahora, entiendo. Es decir, Coyique... Asienta nomás el congresista. Narcoindultos, colegios emblemáticos. ¿Cuál otro es el que...? Agua para todos. Decreto de urgencia. Y decreto de urgencia. Vamos a escuchar primero lo que ha observado el congresista Tejada, presidente o expresidente de la megacomisión, sobre lo ocurrido. Me parece sumamente lamentable esta decisión. Primero, esta es una acción de amparo que ha tomado bastante tiempo, que ha durado cerca de 2 años, donde una persona totalmente vinculada a García Pérez, al demandante, termina fallando a su favor y anulando todos los informes de la megacomisión en lo que respecta a García Pérez, desconociendo que hay un fallo del Tribunal Constitucional del caso Toledo que establece claramente las diferencias entre sede parlamentaria y sede judicial, que además es precedente vinculante, y haciendo caso omiso de una investigación que tiene el propio Soler en el órgano de control de la magistratura por conflicto de intereses, porque ha estudiado junto con Luis Nava en la San Martín, ha sido apadrinado por García Pérez, tiene familia aprista, tiene fotos en reuniones sociales con García Pérez y hay un evidente conflicto de intereses. A pesar del fallo del TC y el conflicto de intereses, este señor falla a favor de García. Muy bien, bueno, la primera observación que se ha hecho es que el juez que ha intervenido en este caso, en este fallo en realidad, sin ser aprista él mismo, tiene 3 hermanos apristas, su esposa fue aprista o estaba inscrita en el partido hasta hace un año y creo que ya en otro caso ha tenido algún fallo amigable desde el punto de vista del APRA, ¿o no? Bueno, nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Javier Alba Onlatini fue presidente del Tribunal Constitucional y a él no se le podía cuestionar por razón de sus ideas. Solamente en sociedades que no son democráticas, intolerantes, se puede permitir eso. Segundo, diré otro ejemplo. ¿Quién puede dudar de la idoneidad y la imparcialidad de un juez como Duberlí Rodríguez Tineo, vocal supremo? Él fue diputado por la Izquierda Unida. ¿Eso lo puede descalificar, por favor? Bueno, si ve casos sobre miembros de la Izquierda Unida, de repente, ¿no es cierto? O sea, no descalificar, pero sí puede dudar o puede uno pensar que tal vez en el momento de su fallo podría, ¿no es cierto?, dejarse llevar un poco por
su esposa, No, por su hermano o por su otro hermano. Esa es una especulación ¿No? extraproceso. Lo es. Muy importante mediáticamente, pero no ¿La está OJMA no dentro está del revisando eso? La OJMA justamente ha abierto una investigación justamente por lo que ha dicho el señor Tejada, pero hay un principio en derecho. O sea, los alumnos del primer ciclo de derecho, ¿sabes qué les enseña? Toda prohibición tiene que estar expresa. Tiene que estar expresa. Entonces, para que tú a un juez le digas, oye, declina, inhíbete o lo recusas, tiene que haber una causa objetiva. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Yo pienso que tú has matado. Entonces, la prohibición no está expresa. O sea, el hecho de que... mira, si mañana le da la... Porque eso de matado es un delito. Entonces, pónganos otro ejemplo para entenderlo. El señor Tejada no dijo nada cuando la sala de la Corte Superior se pronunció, pero en un plazo rapidísimo sobre el habeas corpus la señora Nadine Heredia. Pero quiero decir lo siguiente. Es pobrecito, mira, ¿sabes cuánto le ha costado esta investigación que se está yendo al tacho de la basura? ¿Sabes cuánto le ha costado al país? 28 millones de soles. En asesores que ha tenido el señor Tejada, 17 asesores, ningún abogado, ningún constitucionalista. Y en la izquierda hay buenos constitucionalistas. Entonces, ¿qué pasa? Mira, para que veas este elemental desconocimiento, porque no quiero adjetivar, no me gusta adjetivar a las personas. Él dice que va a acudir al Tribunal Constitucional sobre una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada hace 2 años. El 27 de diciembre del 2013, la Corte Superior de Justicia, en última y definitiva instancia, confirmó la declaración que declaraba fundada la demanda planteada por Alan García. Lo que han resuelto ahora es que el Congreso, en ese entonces, cuando Tejada pertenecía a Gana Perú y sus aliados Unión Regional y Perú Posible, dijeron, no acatamos el fallo. ¿Qué había dicho en esa sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada? Había dicho que se anulara la citación del 4 de octubre del año 2013 de Alan García y que se continuara la investigación. Entonces ahí hubo una voz en el Parlamento, dijeron, no acatamos las decisiones del Poder Judicial, no las acatamos. Y la Procuraduría del Congreso de la República entonces, apeló. Cuando esta sentencia, el 27 de diciembre de 2013, tiene autoridad de cosa juzgada, baja para que se ejecute, entonces nosotros, ¿qué planteamos? Le decimos, oiga señor, el Congreso no quiere acatar el fallo. Y han aprobado esos informes, a pesar que ustedes han dicho que con respecto a Alan García se debe anular todo hasta el 4 de octubre de 2013. Dijeron, no hacemos caso. Ahí está el resultado, pues. 28 millones de soles que le han costado a todos los peruanos a una investigación estéril. Y la ignorancia ahora es decir que va a recurrir, después de 2 años de este fallo, después de 2 años que tiene autoridad de cosa juzgada, va a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Usted hubiera querido que la comisión encontrase algo? Digo, ¿Cómo? ¿Usted hubiese querido que la comisión encontrara algo? Porque lamenta que no haya encontrado nada. No es que lamento que no haya... Lo que sabe es qué pasa cuando uno realiza una investigación seria y honesta, es capaz de decir, he encontrado esta irregularidad, pero también he encontrado que estas personas que he investigado no tienen responsabilidad. Sí, claro. ¿Sabes cuál ha sido el criterio, el denominador común? Que el señor Tejada, a todos los que ha investigado los ha encontrado responsables. Inclusive te digo lo siguiente, mira el despropósito. Es toda la comisión. A ellos le encargaron investigar, ¿cierto? Por eso se llama comisión investigadora. En el caso Coique, reciben la denuncia y no investigan porque no tenían tiempo. Y lo han dicho en el Pleno. No hemos podido investigar porque no tenemos tiempo, pero los denunciamos. A mí me han denunciado. Como primer ministro, me han denunciado sin haberme tomado mi testimonio. Entonces, por eso se tiene que caer. Eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Sí, mira, yo creo, la verdad, en los peruanos sabemos, y ojalá tengamos un poquito de memoria, que el señor García tiene y ha tenido una tradición de uso judicial político, digamos, para no enfrentar procesos que son, creo, deudas históricas con el país. Si nosotros recordamos el primer gobierno del Partido Aprista y un conjunto de denuncias, entre ellas denuncias sobre el tren eléctrico, por ejemplo, y otras, que no es que quedaron resueltas, sino que, por ejemplo, en esa época se acudió a la prescripción del delito. Y entonces las investigaciones que versaron sobre el señor García prescribieron y luego el señor regresó al país, no enfrentó los procesos anteriores y ahora dice que quedó inocente. En este caso, el señor García no está enfrentando el tema de fondo, sino nuevamente está buscando una argumentación legal para no aparecer y no formar parte de este proceso. El señor Soler, ¿no es cierto?, no está impedido legalmente. Eso es real. Tiene razón el congresista. No hay un impedimento legal para que él pudiera emitir, ¿no es cierto?, una opinión en este caso. Sin embargo, ¿no es cierto?, en este tipo de casos y en este tipo de situaciones no se trata solamente de si hay legalidad o no hay legalidad. El tema de fondo es si hay legitimidad y si hay objetividad de por medio.
Y entonces, en este caso, no es un tema legal, pero creo que es un tema ético. Entonces, uno no puede, tal vez, decir que en este caso hay una irregularidad del procedimiento, pero sí creo que hay una falla a la legitimidad que puede tener un fallo en este tipo de casos, porque genera una gran duda. Es decir, es una persona que estudió con el señor Nava, es una persona vinculada al señor García, es una persona con familiares apristas y tiene que sentenciar en un caso político, porque es un caso que tiene mucha trascendencia política, porque tiene que ver con una investigación que se ha desarrollado dentro del Congreso. Entonces creo que ahí hay un tema de fondo y que tiene que ver precisamente con cuán legítima es esta acción o no. Lo que yo entiendo por lo que ha dicho el congresista Tejada, que hoy día me comuniqué para preguntarle también qué cosa es lo que harían, es que van a solicitar que la Procuraduría del Congreso haga una acción de agravio constitucional. No sé si funcionará o no funcionará, la verdad me parece clarísimo que el señor García tiene una gran cantidad de operadores judiciales que podrán ayudar a que salga o no salga librado de este tipo de casos, pero en el país creo que ha quedado claro que hay un conjunto de estas investigaciones, en particular la de narcoindultos, que ya está procesando a algunas personas como el señor Chinguel, que han demostrado que hay un conjunto de irregularidades graves, ¿no es cierto?, en liberar narcotraficantes, que varios han vuelto a delinquir durante ese gobierno, genera no solamente sospecha, dudas, sino malestar en la población. Entonces, tal vez será legal, como muchas cosas en el país son legales, como muchas decisiones de las autoridades son legales, pero en este caso creo que tienen cuestionamientos éticos graves. Y yo también conozco al señor Duberlí y me parece que es verdad que no una persona por su militancia o por su creencia ideológica deba ser excluida per se, no. Pero por eso precisamente una persona puede tomar la decisión de inhibirse por creer que tiene mucha vinculación o cercanía y precisamente para cuidar la legitimidad de las instituciones. Nosotros le preguntamos a la gente hoy, ¿quién confía en el Poder Judicial? ¿Quiénes creemos nosotros que los judiciados, los magistrados son personas honestas, probas en las que confiamos? La gran mayoría no, porque hay una sensación permanente en la población de que hay intereses de por medio. O sea, esto no le va a convenir políticamente y persiste en eso el aprismo durante las elecciones, ¿no es cierto? Porque una cosa es que el Poder Judicial diga esto, pero... O sea, resulta que la quinta esencia de la justicia es el señor Tejada, o sea, un adversario político. O sea, fíjate, lo que dice la señorita Glave, ella dice que es un tema ético. Entonces, nosotros acaso cuando el doctor Duberlí Rodríguez, que dígase de paso, en Lambayeque, era votado en los referendos como el mejor juez, a pesar de haber sido diputado de Izquierda Unida. Es un juez, sí, te lo digo, porque yo discrepo con él, porque soy aprista, pero es uno de los mejores vocales supremos, y él porque era de izquierda, nosotros le íbamos a decir, ¿sabe qué, señor? Usted inhíbase, porque su pensamiento es igual, ¿no? Eso demuestra intolerancia. No. Acá nadie se está diciendo que pueda y que deba inhibirse, yo reconozco que la señorita Grave es muy inteligente, pero su fuente de información la ha llevado al error, a la equivocación. ¿Cómo puede acudir al señor Tejada, que es el que ha cometido todo este error? Mira, ¿sabes por qué te lo digo? Cuando uno presenta un recurso, tiene un plazo. El recurso de agravio constitucional, tiene un plazo, que no pasa de 15 días. ¿Sabes cuánto tiempo tiene la sentencia que tiene autoridad consecutiva? 2 años. O sea, si tú después de 2 años planteas un recurso, ¿qué generas? Inseguridad jurídica. Yo lamento, yo reconozco su inteligencia a la señorita Glave, pero la fuente de información no es la más apropiada. El señor Tejada, que ha cometido todos estos errores en el Congreso. El señor Soler no tiene un problema por ser aprista. Él puede ser un juez, puede ser un magistrado y lo juzgaremos por sus sentencias y no tiene que ver con su ideología para ser o no ser magistrado. El señor Duberlí y cualquier otro magistrado tendrá derecho, porque hay derecho a tener distintas ideologías en el país y hay que respetarlas. En este caso, el problema no es la ideología per se. El punto es que está tomando una sentencia en un caso vinculado al líder del partido aprista, el señor Alan García, candidato presidencial, sobre un caso en particular que puede vincularlo a un conjunto de acciones de denuncias sobre una investigación que se está haciendo en el Congreso. Entonces, no quiere decir que una persona, por ser militante en general, no puede ser magistrado. No. Lo que se está diciendo es que en este caso el señor debió inhibirse. ¿Para qué? Para evitar la sospecha, para evitar la especulación y permitir que otro magistrado pueda emitir opinión sobre este caso. Exactamente. Ese es el tema puntual. En este caso no ha habido
un consenso, por decirlo de alguna manera, y él ha tomado un voto dirimente. Una persona vinculada al señor Nava, con familia aprista, con vinculación al señor Alan García. No es Eso así. es un tema. El tema de fondo, no tiene el tema de fondo ha sido resuelto hace 2 años. Voy a recordarlo ahora, si me permiten, ¿ya? Para que el público más o menos recuerde. Todo esto fue en el marco de la mega comisión, ¿no es cierto? Los narcoindultos y estas frases desafortunadas que seguramente el señor García se arrepintió durante la comisión del señor Chinguel, ¿no es cierto? Que era para tener el suelo, que no, y sobre el hecho de que había visto expediente por expediente, consultado con Dios, etcétera, que luego sus detractores políticos han utilizado estas frases mucho, ¿no es cierto? Entonces, se presentó un recurso ante el Poder Judicial para porque se había supuestamente citado al señor García sin dar los detalles de qué cosas se le iba a preguntar, si era citado, si era investigado, etc. Entonces esto empezó efectivamente en el 2013. Hubo un fallo del Poder Judicial a favor del señor García contra el Congreso de la República. El procurador del Congreso de la República apeló y esto ha seguido. ¿Pero qué ha pasado? Entonces, en una resolución se declaró fundado el pedido de nulidad que interpuso el señor García, ¿no es cierto?, contra la carta a la que se le citó del Congreso. Entonces, se dispuso a anular todos los informes del grupo de trabajo presidido por el señor Tejada. La primera votación de la sala tuvo como resultado que 2 jueces, Martín Hurtado Reyes y César Solís, se pronunciaron a favor y el presidente Héctor Lama votó en contra. Entonces, necesitamos otro voto, ¿no es cierto? Y entonces es así que el juez Andrés Tapia, de la Segunda Sala Civil, opinó anular la decisión del juez en la primera instancia y volver a pronunciarse. Ahí no quedó el tema. Quedó la causa sin voto de mayoría y se llamó a otra juez dirimente. Dejan terminar, por favor. A otra juez dirimente, en este caso, la magistrada María Isabel Azenbank Arma, quien archivó el voto del juez Lama. Así la causa quedó empatada. 2-2, a favor 2, en contra 2. Y entonces ahí se debió tener un desempate y ahí se llamó a un tercer dirimente. ¿Cuántos han habido? 2, sí, pues tercer dirimente. Y el juez llamado por ley era este señor, Manuel Soler, de la Segunda Sala Civil, que finalmente emitió esta resolución. Perdón, permítame un minutito. Yo le pediría un instante y luego le doy. Lo que está señalando acá no es correcto, pero no es correcto. Se han equivocado en este caso. Vamos en orden. Pero permíteme, no es correcto. Un minuto ha dicho. No es correcto. El proceso principal terminó el 27 de diciembre de 2013. Esa sentencia que declara nulo, nosotros no hicimos como los colegas de izquierda de la señorita Grave, de la señora Nadine Heredia, nosotros no planteamos un habeas corpus para que no lo investiguen. A Alan García se sometió a la investigación, fue al Congreso, le levantaron un secreto bancario, y lo que dijo el presidente García, le dijo, oiga, usted me está citando para el 4 de octubre, pero dígame qué me imputa. A Nadine Heredia también dice lo mismo. No, permíteme. Entonces, no dice lo mismo que le están citando. Lo que el país debe saber es que Alan García no planteó una acción de amparo para que no lo investiguen, sino para que lo investiguen respetando el debido proceso. Sí. Ese proceso, el principal, terminó el 27 de diciembre de 2013. Lo que acaban de resolver ahora es lo accesorio, la ejecución de esa sentencia. Por eso que no es correcto lo que se dice ahora. Hace 2 años se declaró fundada y nadie reclamó. Entonces lo que pasó es que el Congreso dijo, no acatamos la decisión del Poder Judicial y ahora nosotros en ejecución. Es un auto. Es un auto. Más allá de los argumentos específicos legales, el tema de fondo es lo que ha explicado claramente Verónica. Es decir, hubo una acción, se fue al Poder Judicial y hubo una discrepancia. Claro. No fue una resolución simple, no hubo consenso. Hubo una... Perdóneme, le estoy escuchando, escúcheme. Hemos escuchado el relato de Verónica, claramente redactado, sobre cómo ha habido una discrepancia sobre la apelación que ha presentado la Procuraduría del Congreso. Y en ese caso, lo que ha ocurrido es que no se han puesto de acuerdo. Y entonces ha habido una votación, otra votación, empate, una votación, otra votación, empate, y han tenido que ir a que haya una opinión dirimente. Es decir, ante la imposibilidad de tener un consenso, porque hay posiciones encontradas, se le pide a un magistrado que dirima. En ese caso, ese magistrado debe ser una persona incuestionable, en el sentido de que su opinión no vaya a favorecer a un lado o a otro. Y el señor Soler, en este caso en particular, no en otros, en este caso en particular, sí presenta un conjunto de vinculaciones que pueden generar ante la ciudadanía, ante los detractores y ante quien quiere en este momento decir, bueno, esta persona podría estar
subjetivada. ¿Por qué? Porque tiene esposa aprista, hermanos apristas, ha estudiado con el señor Nava, tiene vinculación con el señor García, y eso, la verdad, para muchos hubiese sido mejor que se inhiba y permitir que otro magistrado dirima. Vamos a una pausita y regresamos con el señor Velázquez Gesquén, de todas maneras, pero vamos a la pausa con el plan de y gobierno volvemos. Y además lo que ha dicho... Bueno, del APRA es un decir porque parece que ha tomado de otros lugares. Así Volvemos. dice. Plagio. Del actual gobierno. Existen muchas maneras de ayudar. Por eso comprenderte es más que escucharte. Estrecharte la mano es más que brindarte atención. Por eso estamos aquí, amparándote, fortaleciéndote, porque nuestra labor es construir respuestas. Con permanencia, el MINV te acompaña. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos. En Canal N. El éxito de los peruanos en el exterior es noticia. Muy bien, tenemos más temas en relación con el APRA y, como ustedes saben, presentó hace unos días su plan de gobierno, pero ahora ha aparecido un informe de Altavoz y que ha recogido el Diario de la República que indica que el 32%, es decir, prácticamente un tercio, no es inspiración. De 200 personas, dijo, he escuchado al señor del Castillo, que han sido como 200 personas las que se han reunido, no sé si a la vez o a lo largo, imagino, de un periodo para poder hacer este plan de gobierno. Así lo escuché. ¿Por qué? 200 personas, algunas de ellas se dedican a buscar otras fuentes. Es decir, ¿usted sabía que un tercio del plan de gobierno era tomado textualmente de documentos de este gobierno, de gobiernos regionales mexicanos? Primero quiero decir lo siguiente. El plan, no hay que confundir políticas de Estado con planes de gobierno. El plan de gobierno 2016-2021 lo anunció el expresidente García en el Coliseo Chamochumbi. Fueron 12 puntos. Impulsar crecimiento sostenido de 6%, reducir la pobreza a menos del 10%. Ese es un resumen, digamos. No. Lavandería, ¿no? Por eso, permíteme explicar. Adelante. Voy a responder. Entonces, la ley de los derechos de autor ha establecido en qué casos se infringen los derechos de autor. Por ejemplo, no se infringen los derechos de autor cuando uno hace referencia a una ley, a un artículo de la Constitución. Y el supuesto plagio del que hablan está referido a un reglamento de organización y funciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dime una cosa. Cuando nosotros podemos decir en un documento que este no es el documento de plan de gobierno, por si acaso, este es un documento de trabajo para alinear... Pero es un documento oficial del Partido Aprista, donde hay fragmentos textuales de procedencia ajena. No han puesto las comillas y no han dicho a quién le pertenece. Pero permíteme terminar. Primero los documentos... Disculpa, antes que se lance, le voy a dar una ayudadita. Antes que se lance a defenderlo a capa y espada, acaba de tuitear el señor Alan García. Sí, lo acabo de leer. Acaba de tuitear y dice lo siguiente, claro. ¿ya? O sea, ya está poniendo el parche por si acá, que me parece totalmente válido porque uno no sabe. Él no lo ha hecho solito y otro podría haber cometido algún error. Y dice, cualquiera que en otro documento de trabajo del partido haya incluido textos sin mencionar su fuente, será inmediatamente separado. ¿No? Y en su tuit anterior decía, mi plan de gobierno con 12 temas esenciales fue expuesto al país el 30 de octubre y estos 12 puntos justo que nosotros ahora en un momento vamos a ver. Pero él también... Esta ayudita que me ha dado. Claro, no, le digo que él tampoco está descartando que alguien podría haber cometido plagio. Estos documentos de trabajo que se dan en discusión en todas las bases del partido para mejorarlo y discutirlo, que tiene que ver con política de Estado, acabo de hablar con Jorge el Castillo, que es el que ha tenido a cargo la elaboración de este documento de trabajo. Él me acaba de decir que de ese supuesto 32% de supuestas redacciones iguales, el 29% de estos textos han sido citadas sus fuentes. Solamente el 3%, es lo que me acaba de decir de Castillo. Yo el documento no lo leí, no estuve para la presentación de este documento de trabajo, pero repito, en el plan de gobierno del expresidente García
ha participado Lucho Carranza, Pedro Sánchez, Enrique Cornejo. Nosotros hemos ayudado a hacer el tema de las AFP, de los intereses bancarios. Son esos 12 puntos. Ahora, si hay alguna referencia omitida, evidentemente si hay un nivel de responsabilidad, a eso se quiere referir el presidente. Pero no hay que confundir. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, nosotros promoveremos el mejoramiento de la calidad de la educación. La calidad de la educación. Esa es una política de Estado que el Ministerio de Educación tiene que tenerlo como bandera. Claro. O sea, ese término nosotros no lo podemos... Ellos cómo quieren mejorar la calidad de la educación en este gobierno, por ejemplo, haciendo escuelas rurales. Nosotros cómo lo interpretamos eso en nuestro plan de gobierno, haciendo colegios emblemáticos. Entonces se confunden los conceptos de política de Estado con planteamientos de gobierno. El plan de gobierno oficial del APRA lo anunció el candidato en Chamochumbe, 12 propuestas que han sido trabajadas con cifras, que las venimos desarrollando, inclusive que han sido cuestionadas por algunos economistas. Por ejemplo, algunos han dicho, no es posible que pueda crecer el país sostenidamente 6%. Pero esa es la propuesta programática. Estos son documentos de discusión interna sobre política de Estado del Plan Bicentenario. Y si ha habido estas omisiones, si ha habido esta omisión que del Castillo me ha explicado, que solamente es el 3% de este 32%, son 4 o 5 referencias que no se han hecho, evidentemente si hay ahí un error, los responsables serán sancionados. Altavoz dice, se usó un software que analizó el plan de gobierno del APRA y detectó que el 32% del documento no es original. De ese porcentaje, dice, la mayoría no cuenta con referencias a los autores originales ni citas. Esta es una información perfectamente contradictoria con la que aporta Jorge del Castillo. Y esto es por un software, o sea, no es que alguien ha estado simplemente mirando, sino que hay un software que ha podido cotejar eso de manera automática y rápida, seguro. Utilizan en forma indebida parafraseando cifras. O sea que yo no puedo parafrasear, por ejemplo, una palabra de no puedo pero lo puede decir, parafraseando a Velázquez Quezquén, tal cosa, pero no decir algo y asumir como que yo lo estoy diciendo. Yo quiero decir que este es un documento de trabajo, Borrador. Esto no fue aprobado en la Dirección Nacional del Partido. Lo que quiere decir que la responsabilidad no alcanza a la Dirección Nacional del Partido, pero no que no hayan plagiado. Lo que se aprobó fue las propuestas de plan de gobierno. Así como el presidente de la República, yo recuerdo que cuando ha sido ministro, él reúne al Consejo de Ministros para explicarle el plan de gobierno que le va a plantear al país en los 5 años que va a ser presidente. Eso fue lo que hicimos en Chamochumbi, esas propuestas que son materia de discusión. Este es un tema de un documento de trabajo, y si ha habido, como dice el Castillo, 2-3% de omisión de fuentes, los responsables él tendrá que separarlo, qué sé yo, pero no es una actitud que pueda llamar la atención. Lo que está generando discusión son algunos que dicen que no procede el canon comunal, que el tema de las AFP, ya no ven, el Banco de Crédito ha ido más allá de repente de lo que hemos propuesto nosotros. Esos temas son los temas centrales de propuesta de gobierno. Sí, hay un tema de propuestas de gobierno que es importante entrar a debatir y creo que sería interesante entrar a esos debates, pero en este caso la denuncia que se ha hecho no tiene que ver con las 12 propuestas en puntual, sino tiene que ver con un documento presentado como un documento elaborado por el equipo del Partido Aprista y que incluye, según la información de esta denuncia que está leyendo Mario, cerca del 32% no son calidad educativa, es decir, no se están usando títulos, sino que la denuncia señala que hay párrafos enteros. De hecho, la denuncia empieza por una denuncia que hizo Félix Locio, si no me equivoco, sí, que es una persona que está muy vinculado al tema de industrias culturales y que con mucha atención entró a leer precisamente lo que plantea la propuesta presentada y de pronto encuentra algo que coincide precisamente con algo que se había trabajado. Entonces, sí, pero así como se ha encontrado lo textual de lo que se supone hay dentro de industrias culturales, también hay elementos textuales de documentos del Ministerio de Energía y Minas y documentos textuales de otros documentos del propio Gobierno Nacional, del Gobierno mexicano, entiendo que también de Naciones Unidas, con lo cual no está mal usar la fuente. Es el problema precisamente que se está señalando acá, es que no se ha hecho una cita, no es la primera vez que ocurre en el Partido Aprista, la vez pasada sancionaron, entiendo, a las personas que hicieron un plagio, el presidente García acaba de decir nuevamente que sancionarán a las personas, supongo como sancionaron a Chinguel, sancionarán a otros más que eventualmente hayan cometido errores dentro de la organización, pero creo que en este tipo de casos hay que o reconocer el error o judicializar si es que es una mentira lo que están diciendo en esa... digamos, en esa denuncia, ¿no? Digamos, si la publicación es falsa, entonces hay que judicializar, porque en este caso lo que está ocurriendo es que se está señalando un caso que es grave. En el Perú parece ya que no es problema, digamos, pero el plagio sí es un tema que no pasa, ojo, porque las leyes no tengan derecho de autoría, porque
¿A qué se refiere con los derechos de autor? A que uno puede reproducirlos sin tener que pagar. O sea, es decir, por ejemplo, cuando yo quiero reproducir un texto de ley, no tengo que respetar los derechos de autor en el sentido de que no tengo que cuidar la misma norma que si fuera un texto de un autor privado. O sea, que pero si tengo que citar, no tiene que pagar. Me refiero a que la cita no está excluida de no reconocer los derechos de autor. ¿A qué me refiero? Si es que usted quiere reproducir un libro de Mario, usted tiene que tener la autorización de la imprenta, tiene que tener la de la editorial o la autorización del autor. Pero en el caso de las leyes, no. En el caso de las leyes, porque obviamente son leyes, son públicas, las podemos reproducir, todas las políticas de Estado las podemos imprimir cuantas veces queramos y repartirlas. ¿Función del Ministerio de Cultura También, no es una norma? todas. O sea, podemos. que habría que pedirle permiso no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que es diferente. El punto de fondo no es la reproducción, el punto de fondo es el no citado de la fuente. ¿Y por tanto, ¿y qué es lo que origen. permite inferir la ausencia de mención a la fuente? Que se quieren arrogar la autoría. En todo caso, lo que sí me parece sorprendente e interesante es precisamente dicen que este gobierno no se le debe reconocer absolutamente nada. Yo comparto que hay muchísimos errores en este gobierno, pero se cita precisamente documentos de este gobierno. Vemos, en fin, es parte de lo que habrá que entender también de lo que señalan o no señalan los amigos Estado la señala el gobierno. partido... O sea, el Ministerio de Educación señala la política de Estado. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de una política de Estado? Si esos están en el Acuerdo Nacional, se citan algunos. El mejoramiento de la calidad de la educación. Sí, cuando tú eres gobierno, tú sabes cómo lo haces. Por ejemplo, tu gobierno, el señor Humala, considera que no es mi gobierno. Sí, claro, nunca tú eres postulé, el gobierno. No, pero tú has votado por él. Tú has dicho que votas por él. Ustedes también dijeron que no iban a votar por Keiko, ¿no? No, pero tú has votado por él. ¿Tú también? No, yo he votado, por Keiko. Pero tú has votado por él. Yo he votado por Keiko, por favor. Yo he votado por Keiko. Me alegra saber que el Partido Aprista decidió votar. En la segunda vuelta yo voté por Keiko. Yo he votado por Keiko. Fue una decisión del Partido Aprista. Por favor, yo he votado por Keiko. Apoyar a Keiko Fujimori. Me parece muy bien. Eso es una manera muy clara de saber que el Partido Aprista ha tomado una decisión de apoyar al partido de la señora Fujimori. Votaste por Humala, ¿no? Votaste por la señora Nadine Heredia. Con la señora Heredia no he votado. Por las agendas, yo creo que lo importante, ¿sabe qué? Una cosa que creo que es importante aclarar y que quede clarísimo, este gobierno traicionó todas sus apuestas y para muchísimas personas eso ha sido una traición gigantesca. Ahora, contra la señora Fujimori, yo voté por Keiko Fujimori. Contra la señora Fujimori hubiera votado y volvería a votar porque me parece impunidad total. Estamos hablando del plan de Lapra. Vamos a ir a la pausa. Keiko Fujimori. Muy bien. En segunda vuelta voté por el señor hablar de lo que se ¿Cómo considera sabe el plagio congresista? Estamos hablando del plagio y de no plagio. ¿Del plagio o no plagio? Vamos a ir a la pausa. La provoca. No, como estaba viendo esa agenda. Está despeinado ahí, todo con su cerquillo. Me han hecho una cosa muy bonita. Por favor, vamos a la pausa y regresamos con las declaraciones de Pedro Cateriano sobre Alan García. ¿Viajar por el Perú no está en tus planes? Encuentra un plan para ti y ofertas de viaje hasta con 50% de descuento en ituqueplanes.com. ¿Y tú qué planes? Muy bien, y para seguir con el Partido Aprista, con Alan García. Fue consultado el señor Cateriano sobre el plan de gobierno, sobre estas propuestas, por ejemplo, del señor García, que en 12 meses puede reducir los índices de la delincuencia, bueno, y muchas otras cosas. Vamos a ver qué es lo que dijo el premier. El candidato ya del APRA, Alan García, ha señalado que él puede reducir la delincuencia en un año, que hay solamente 13.000 policías en la calle y que él puede sacar 130.000. ¿Usted qué le respondería respecto a eso? Yo me muerdo la lengua. Tengo ganas de responder. Sobre todo porque el señor García pretende vender la idea que solo ha gobernado 5 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años ha gobernado el señor García? ¿5? ¿O ha gobernado 10? ¿O quiere gobernar 10 y 5 más? Yo creo que con eso he respondido. Ahora, ¿está de acuerdo usted, por ejemplo, en que... Me parece que lo que quiere decir el premier Cateriano es si tiene ideas tan buenas al respecto, ¿cómo así se ha gobernado 10 años no la sacó adelante en su oportunidad? Y me parece que es una pregunta pertinente. Mire, yo me alegro que se quiera morder la lengua porque él tiene que ser coherente con lo que le ofreció al país.
él es un adversario político nuestro. Él no ha renunciado a ser un adversario político nuestro. Y cuando él aceptó ser primer ministro, cuando uno tiene esa alta función, uno es primer ministro ya de todos los peruanos. Entonces creo que está honrando que se siga mordiendo la lengua. Y o sea, ha hecho bien. Y que no, pero yo creo que también se muerde la lengua, o no sé qué pasa con el tema de las agendas, porque no dice nada ahí como segundo jefe del gobierno. Pero me parece bien lo que está haciendo, porque él no debe hacer política ahorita, él es primer ministro. Y si él quisiera responderle al expresidente García, debe dejar su cargo y obviamente vamos a la confrontación. Muy bien, pero ha planteado una observación interesante. Ha dicho, el señor García ha gobernado 10 años y de pronto viene a contarnos que es nuestro adversario, pues le genera piconería. Pero respóndanos, pues, con ese expediente de la piconería no responde ninguna pregunta. Pero te digo lo siguiente, sí es posible. ¿Y por qué no lo hizo antes? Es lo que estamos preguntando. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo? Porque hemos tenido 4 años de incompetencia, pues. No, ¿por qué no lo hizo antes el señor García cuando era presidente? Los altos niveles de criminalidad se han incrementado de tal manera que hoy día no es verdad. Sí es posible constitucionalmente. O sea, antes no había criminalidad y por eso el señor García no aplicó eso. No era, pero no era al nivel que está ahora. El país votó por este gobierno diciendo este comandante va a poner orden en el país. No ha puesto orden en su casa. ¿Por qué creía la gente que Ollanta-Humala iba a poner orden? Porque había desorden en el país y creían que él los iba a ayudar y no los ayudó. Pero antes también estaba mal. Había desorden, o sea, el país crecía 8%, había desorden. Son dos cosas distintas, el crecimiento y el orden. Usted le está diciendo que pensaba la gente que le iba a poner orden en el tema de la seguridad. ¿Sabes cuánto se ha incrementado la percepción de criminalidad en este gobierno? 80%. ¿Por qué? ¿Cuántos ministros del Interior tuvieron ustedes en el último gobierno? 5. ¿Y eso le parece que es más o menos normal tener cinco personas que se encargan de una cartera a lo largo de 5 años? Obviamente que no es normal. Bueno, entonces algún problema ha de haber habido para que políticamente necesiten hacer. Es un sector muy sensible. Por ejemplo, nuestra primera ministra del Interior fue la doctora Macetti, que venía del gobierno del presidente Toledo, y por la compra de unas ambulancias, qué sé yo, se generó una crisis política. Y nosotros, el presidente García en ese tema sí era muy... Cada vez que había una crisis política trataba de sofocarla porque teníamos un objetivo muy claro: generar condiciones para promover un crecimiento sostenido de la economía. Ya estamos hablando de la delincuencia. De eso. Ahora, la Constitución permite que las fuerzas, sin necesidad de un estado de emergencia, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional. Quien traza la estrategia para enfrentar el delito es la policía. Tiene detalles. No es la ley, es la Constitución. No. ¿Quieres que te lea la Constitución? No. La ley que el señor García está mencionando es una ley que ya otro alcalde de San Juan de Miraflores también que trata de decir que sí se puede y no se puede. Ahora se quiere ridiculizar la propuesta diciendo que queremos sacar a los soldaditos que van 2 años al servicio militar. Hay oficiales que conocen de inteligencia. Te lo digo, en las Fuerzas Armadas hay oficiales que conocen de inteligencia humana bien preparadas que pueden colaborar con la policía. Las Fuerzas Armadas no van a ir a abrir las puertas para sacar a los delincuentes. Vamos a cederle la palabra a Maritza Glague. Sí, creo que los amigos... alanistas, porque ya algunos amigos apristas me han dicho que no necesariamente todos los apristas son alanistas. Dilo, por favor. Lo va a pasar a disciplina. Para disciplina, para que lo separen con chiquero y a los que plagian. En todo caso, los amigos alanistas tienen una capacidad inmensa de colocar algunas agendas como las de Nadine. Es que tu agenda me ha hecho recordar las agendas de Nadine. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo hubiera ido a la grafotecnia inmediatamente y creo que fue un error que no lo hiciera. Pero más allá del tema. Creo que el tema de fondo, y creo que es delicado, es que el señor García tuvo la oportunidad de hacer un conjunto de cosas que no hizo. Por ejemplo, el 24/24. ¿Por qué ahora queremos sacar a los militares a las calles? En estos días están acá responsables de Naciones Unidas sobre temas precisamente de orden público y han señalado que en más de una oportunidad sacar a los militares a las calles lo que genera es más violencia, más criminalidad y mayor conflictividad social. Pero en todo caso es un tema a debatir. Pero durante su gobierno pudieron, por ejemplo, eliminar el 24/24 y no lo hicieron. Y durante su gobierno pudieron hacer un montón de otras cosas. Dijeron, por ejemplo, eliminar las services. No las eliminaron. Dijeron que iban a respetar un conjunto de temas de derechos laborales. No lo hicieron. Y ahora el presidente García, cuando es candidato, dice, ahora sí lo voy a hacer. Entonces, claro, hay una gran capacidad para decir un conjunto de cosas y después no hacerlas y ahora venir a decir que las va a hacer cuando creo que la mayoría no estamos muy claros, que puedan poner orden precisamente en temas de seguridad cuando yo coincido, está la situación mucho más grave.
porque el crimen organizado es aún más peligroso y avanzó. Y para muchos avanzó precisamente porque muchísimos narcotraficantes salieron a las calles y mucho del crimen organizado tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas. Entonces, ¿por qué tu jefe, el presidente, el señor Humala, la señora Nadine Heredia, si las conmutaciones... No sabía que estaba trabajando para el señor Ollantumala. Ella votaba, pero está bien, pero es una mujer honesta. Eso no quiere decir que sea su jefe, pues usted la está provocando y la está sacando del contexto de la discusión. ¿Puedo contestar si me autorizan? Sí. Pero te digo una cosa, ¿Cómo va a decir tu jefe? Le paga, ¿no? Porque mi jefe a mí me paga. Pero mira, han pasado 4 años y el señor Humala se hubiera encontrado que una conmutación o un indulto fue dado contra la ley y contra la Constitución, lo hubiera dejado sin efecto. Los hubiera desindultado, como el señor Crucillat, que nunca nadie supo cómo hizo para desindultar, que pero eso no nosotros lo existía. hicimos, sí se puede, por Parte favor. del tema de los narcoindultos, yo creo que el señor Humala sería incapaz, porque me parece un incapaz. Y no solamente no es mi jefe, me parece un traidor y me parece un incapaz. Pero más allá de eso, creo que hay un tema de fondo con el tema de los narcoindultos y tiene que ver no con que si el procedimiento cumplió o no cumplió con las normas. Nuevamente, igual que en el caso del primer tema a debatir, sobre si se cumple o no el procedimiento. Tiene que ver con que se ha visto que hay una especie de red, el señor Chinguel está procesado por eso precisamente, donde un conjunto de personas vinculadas al narcotráfico, sentenciadas por narcotráfico, fueron indultadas y varias de ellas han vuelto a prisión. Y lo que estamos nosotros viendo entonces es que se montó una posible red para sacar a gente vinculada al crimen organizado, al narcotráfico, que salieron libres y que hoy están siendo parte del problema de fondo que tenemos de inseguridad en el país. Entonces, no sé por qué el señor García quiere sacar a los militares, será un tema a debatir. Lo cierto es que sacó narcotraficantes. Lo muy bueno es que Marisa está cuestionando una política de gobierno. Eso es un tema discutible, una política de gobierno. Lo que no ha podido decir es que el presidente García infringió la Constitución y la ley. ¿Sabes a cuántos casos está reducido el tema de Facundo Chinguel ese proceso? A 3 casos. A un tema de $30.000. 3 casos judicializados. Y segundo, ¿cuántas personas han reincidido? A ver, ¿cuántas personas exactamente? En la época de Fujimori se dieron más indultos y conmutaciones y el nivel de reincidencia fue un punto más. En todas partes del mundo se utilizan estas... Creo que en el caso del narcotráfico es realmente Le paso otro datito ya para terminar. hay... Otra ayudadita, que estoy buena gente. Estoy buena. No les está sirviendo sustentarse en el Poder Judicial. Me parece. Porque las encuestas... No dicen que esté ayudando un poco el Poder Judicial. Entonces, como consejito, no, como consejo ponemos nomás. presidente de la Corte Suprema. Como ayudadita para el corte. Que ya no sea presidente del Perú, ¿te imaginas lo terrible que sería para los peruanos? Te cuento mejor nomás. Le ponemos el presidente de la Corte Suprema. Tenemos que ir a una políticamente. Están como Nadine. Mejor que la presidenta con sea el Verónica segundo Mendoza, tema con esa. A ella, por ella voto yo. llegaremos, que tiene que ver con Acuña, ya, para que César esté Acuña, contento que de no eso. fue a una situación de la Se Fiscalía. ponga Volvemos contento. con eso. En Canal N. La pasión del deporte. Es noticia. Muy bien. El candidato presidencial, el señor César Acuña, no acudió a una citación en el Ministerio Público que lo está investigando por el presunto delito de lavado de activos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, resulta que él habría participado en la creación de empresas fachada que luego ganaban licitaciones con la Municipalidad de Trujillo y con alcaldes Alcaldes distritales que pertenecen a su partido. De su partido. O sea, no solamente con la municipalidad donde él estaba y donde después también estaba su agrupación política porque él fue presidente regional, ¿no es cierto? Y bueno, lo que pasa es que la SUNAT, dice, la información había encontrado que las direcciones de estas empresas, aparentemente de fachada, pertenecían también a las universidades de propiedad del señor Acuña. Entonces yo digo, ¿cómo la SUNAT encuentra eso y qué pasa? Hoy he tenido a la SUNAT en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, para revisar pues los 3 soles que le pago cada mes, para revisar, a ver, ¿y que por qué va tanto a la peluquería? Porque trabajo en la televisión. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que me están fiscalizando a ver cuántas veces se está pintando las uñas? Y el señor Acuña
tiene en la misma dirección, empresa de fachada, en la universidad, y no pasa nada. Bueno, el Ministerio Público ha decidido iniciar una investigación, pero él no ha ido a la citación. ¿Qué dicen acá nuestros invitados? Vamos a empezar esta vez por... Porque tienen el... Mira, yo creo que en este caso es fundamental que se investigue y si hay sanción, o sea, si hay responsabilidad que se sancione, ¿no? O sea, en realidad necesitamos resolver claramente cómo es que el manejo público vinculado a posibles empresas y empresas que podrían ser empresas de fachada de políticos es un tema realmente grave, ¿no? Y si tienen que ver, además, con el ejercicio de la función pública, es aún peor, ¿no? Entonces, en este caso... habría que escuchar al señor Acuña, ¿no es cierto? Siempre hay que escuchar a las partes para ver realmente cómo responden ante las acusaciones, pero lo que sí es cierto, lo que yo coincido totalmente con Verónica, es que en el Perú, ¿no es cierto?, la SUNAT persigue a los que pagamos poquitito y las grandes empresas pasan muy tranquilas, sin mayor problema, y tenemos un problema serio con la Contraloría. Porque en este caso se está abriendo una investigación de algo que ha ocurrido años atrás, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde estaba la Contraloría? ¿En qué momento la Contraloría actúa cuando tiene que actuar? En el momento en el que tiene que actuar. Parte de los problemas que tenemos hoy de corrupción con gobiernos regionales, con gobiernos locales y con el gobierno nacional es que tenemos una Contraloría que actúa siempre ex post y realmente tarde, ¿no es cierto? Y entonces, digamos... nos enteramos normalmente por investigaciones que hace la prensa o que hacen algunos pocos periodistas de investigación que hay o que eventualmente algún fiscal intenta hacer, pero no cuando nuestros órganos responsables del proceso de fiscalización debieran actuar, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que esto eventualmente es una muestra más del pésimo sistema que tenemos de control de corrupción en el país, ¿no? Este no es un tema que se puede invocar que es político, como le dice Marisa. Este es un hecho que le imputan al alcalde, al candidato presidencial cuando era alcalde. Entonces, y aquí hay tres cosas que se van a investigar. Que no haya asistido no supone que no va a asistir, tiene que ir, si no el fiscal lo lleva de grado fuerza. Aquí se trata la SUNAT de este gobierno, no del gobierno nuestro, para que no digan que nosotros lo perseguimos. Ha detectado que una de las empresas, Alpamayo creo, tiene como domicilio fiscal ambiente de la Universidad César Vallejos. Segundo, que las empresas constructoras que han ganado en el distrito de La Esperanza, qué coincidencia que los alcaldes son de Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, la constructora que tiene la dirección de fachada en la exactamente. Universidad. Segundo, que el gerente general de la Universidad César Vallejos es un representante de una de las empresas que hace una obra por 4,5 millones en una municipalidad cuyo alcalde es de Alianza para el Progreso. Entonces, yo creo que eso se debe investigar, tiene sus plazos, tiene sus tiempos, si no ha ido, irá, porque nadie tiene corona. Entonces, el fiscal en su momento hará los apremios, y yo sé que en este momento puede invocar el señor Acuña y dirá, no, porque soy candidato, porque estoy subiendo las encuestas. Hay que dejar que los fiscales hagan su trabajo, y yo comparto la opinión que dice Marisa Glave. Terrible es la actuación de la Contraloría. En el caso de Ancash, solamente cuando mataron al señor Nolasco, el Contralor despertó y mandó 40 auditores, y creía que era el gran zar de la lucha anticorrupción. La Contraloría tenemos que reorganizarla. Mira, 4 años después, recién se está promoviendo una investigación a nivel fiscal, cuando hoy día se han dedicado solamente en la Contraloría a hacer control posterior y no un control previo y simultáneo que es preventivo, menos costoso y con mayores resultados. El señor Acuña tendrá que ir al Ministerio Público y todas estas dudas que están objetivamente demostradas, o con información documentada, tendrá que levantarlo. Muy bien. Ahora, no podemos dejar de mencionar también en este tema que todavía sigue pendiente el caso de Ecoteva. A pesar de que ya se designó el juez que tiene que lo habíamos anunciado la semana pasada, dijimos, por fin, ya un juez, porque que se pasaban el expediente, ¿no? Como si se quemara demasiado, para que nadie lo revisara, y finalmente dijo, ya, este señor es el que tiene que ver el caso y ver si hay o no una acusación. Y hasta ahora nada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay jueces que se sienten intimidados por el hecho de tener en sus manos un asunto que tiene espinoso políticamente. Yo no voy a especular. Los jueces son, como decía Montesquieu, son la boca por donde habla la ley. O sea, los jueces tienen que aplicar la ley. El resto de especulación que yo pienso, yo soy adversario político, podría decir, lo que diga ese juez. Hay un juez dirimente en el tema de ese habeas corpus. Lo que diga se tendrá que respetar, me guste o no. Pero te digo lo siguiente, ese habeas corpus va camino a impedir, anular la investigación congresal.
La de Alan García, repito, no era camino a anular investigación, sino que lo investiguen respetando su derecho a la defensa. Nunca el expresidente García, cuando lo ha investigado el Ministerio Público 2 veces, por denuncia de Salas y de Arbizú, el presidente García planteaba habeas corpus, amparo. Se ha sometido a la investigación y ahí está su resultado. No, pero acá estamos hablando sobre el proceso de No, hay Puteva. un juez dirimente y tienen que señalarlo y lo que diga él va a terminar definiendo. No, si es que si es que la acusación del Ministerio Público va a permitir abrir un proceso no en el Poder Judicial. Eso es lo que se está esperando. Y ese señor, el doctor Concha, el que supuestamente tiene el apellido, el que debe pronunciarse porque ya le está haciendo tan larga. Entonces, en realidad este caso creo que se nos hace largos a todos nosotros porque es un caso tan mediático, digamos, y ha tenido tantas idas y venidas, declaraciones del presidente Toledo, retractos del presidente Toledo, nuevas declaraciones del presidente Toledo, nuevos retractos del presidente Toledo, y hemos entrado en una espiral que hace poco ha terminado, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional señalando que la sede judicial y la sede congresal son diferentes, mismo caso con el tema del señor García, y que ahora precisamente tiene que ver ya más bien con la sede judicial, que ojalá resuelva, digamos, ¿no? Pero habrá que ver cómo logramos que la sede judicial resuelva, que el Congreso resuelva lo que tiene que resolver, y además, así, una cosa que también han señalado hace poco, que la Contraloría no funcionó en el caso del señor Álvarez, el Congreso tampoco, porque en más de una oportunidad el Congreso, que se señalaron denuncias sobre el caso de Ancash, no logró resolver. Entonces tenemos ahí también... Han pasado 2 años y todavía no le levantan la inmunidad al señor Benítez. Una última pausa ¿También? Y regresamos con los 2 últimos temas. Ojalá. Ojalá. muy bien. A ver, el grupo financiero Credicorp ha propuesto que los bancos y las cajas de ahorros, que son supervisadas por la SBS también, ofrezcan fondo de pensiones. O sea, que no solamente tengamos a las AFPs tradicionales, para abrir la oferta, digamos, sino de que fondo de ellos pensiones, creen que claro. una buena idea, y entonces así mayor oferta, entonces ya tienes una cosita por acá, ya te ofrecen otra cosita y podría convenir. Bueno, hay ahí, por supuesto, voces encontradas. ¿Qué dicen acá nuestros invitados? ¿Creen que eso podría mejorar la situación? ¿Que cobren menos sus porcentajes? Mira, yo creo que tenemos un fracaso del sistema de pensiones en el Perú, ¿no es cierto? ¿Esto es una medida que podría contemplarse? Sí, podría contemplarse. De hecho, en más de una oportunidad hemos dicho, Verónica Mendoza ha dicho claramente que las AFPs no deberían ser obligatorias y debería decir además claramente que... no debería ser un oligopolio como es ahora, ¿no es cierto?, con un gran negocio para quienes hoy manejan y son los dueños de las empresas, que ganan muchísimo. Pero no y está que impedido los la entrada pensiones al mercado. Pero lo que pasa es que sí, creo que el tema de fondo... Es la dimensión como para 4 No, pero AFPs. la verdad es que lo cierto, Mario, es que el sistema no funciona. Y no lo vamos a resolver solo si entran o no entran las cajas o cómo entran las cajas. Es decir, en el Perú tenemos 1.700.000 personas que tienen más de 65 años. Y solamente tenemos 345.000 en la ONP, 82.000 en las AFPs. Es decir, el 25% recibe pensiones. El resto del Perú no tiene un sistema de pensiones. Entonces tenemos un problema grave con cómo vamos a atender el tema de la vejez digna en el Perú, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar una discusión, que ahí sí coincido. Es interesante entrar a discutir políticas de fondo sobre qué cosa vamos a hacer con el aseguramiento y con las pensiones para tener una vejez digna en el Perú. Cuando ustedes proponen que la afiliación a las AFPs sea libre, ¿están considerando también que no van a ser obligatoria la contribución al sistema nacional de pensiones? No, o sea, lo que se ha planteado, o sea, hay... Porque si vamos por la libertad, vamos por la libertad cabalmente. No, hay que ser libres acá, pero eso sí, aquí te cobro y te impongo. No, tiene que haber o sea, nosotros hemos planteado que tiene que haber un sistema previsional, que tenemos que ver cómo funciona, no necesariamente de manera contributiva y obligatoria. Y tenemos que ver cómo, porque en realidad el problema de fondo, todavía Mario, no lo han pensado, es que sí, lo que estamos planteando es que tiene que ser con el esquema, que incluso no lo decimos nosotros de manera muy radical, es lo que ha planteado el Banco Mundial, un sistema de 3 pisos, ¿no es cierto? Una parte inicial que tiene que ver con una pensión general que puede asegurar el Estado precisamente para quienes no tienen, y un sistema de aseguramiento mínimo
que tiene que hacerse de manera a través de la ONP, y luego la posibilidad de un plus que se hace a través de la AFP. Y que la contribución no sea solamente del trabajador, sino que parte del problema es que la contribución tiene que ser también del empleador, como en su momento, en algún momento fue, y también el Estado tiene que dar parte de lo que es asegurar la vejez de quienes contribuimos día a día, porque parte del problema que hay es que, insisto, el 75% no está, y si no está es porque no tenemos formalización del empleo, y no quiere decir que la gente no trabaje. La gente trabaja y aporta a la economía del país. Cuando se dice el Estado se refiere a la contribución. Claro, que pagamos todos precisamente, además, ojo, pero que pagamos nosotros con nuestro IGB también. O sea, es decir, nosotros compramos un chicle, compramos con los indirectos, mantenemos el Estado peruano, y eso es parte de nuestra economía y del esfuerzo que hacemos trabajando día a día, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, hay más de 5 millones de afiliados al sistema privado. El sistema privado surge como una alternativa al sistema estatal, que es un sistema de reparto. Este es un sistema de capitalización individual. Cada afiliado al sistema privado tiene su libretita y ahorra y construye su fondo de pensión. No hay derecho que cuando uno cumpla los 65 años... tú ganas 3.000 soles y la AFP te dice no, te voy a dar solamente 800. Entonces, ¿dónde está tu crédito? Tienes tu ahorro, tienes tu ahorro 300. Y te dicen no, tú no lo puedes tomar y te lo van a dar, dice, hasta cuando tengas 110 años. Entonces, hoy día el sistema se ha delegitimado, el sistema privado que, repito, surgió como una alternativa al sistema de reparto público estatal. Entonces, ahora que el Congreso ha planteado liberar a partir de los 65 años, liberar el que el jubilado pueda utilizar el 95.5% de su fondo para poder comprarse una vivienda o para poder programar su vejez, me parece ponerlo en un fondo de ahorros permanente que tendrá más ingresos que la AFP. El Banco de Crédito, que es dueña de la AFP Prima, ha ido más allá. Ha dicho que actualmente tú puedes utilizar de tu fondo. Si tú quieres comprar un inmueble, pues del 20% de ese fondo lo puedes aplicar como garantía. El primer inmueble. Primer inmueble. ¿Y por qué el primer inmueble? ¿Por qué el primer inmueble? Solo el primer inmueble. Mira, el solo hecho que hayan cedido. Ahora, segundo, mira, las administradoras de fondos ganan mucha plata afiliando a aquellos trabajadores que tienen grandes ingresos. Y cuando ellos dicen, vamos a devolverle a aquellos que tienen fondos hasta 50.000 soles, son unos vivos, pues. O sea, el hueso se lo quieren devolver y se quieren quedar con la carne. ¿Por qué 50.000 soles? ¿Por qué no el 50% como ha planteado Alan García? El presidente García ha planteado el 50%. ¿Y esto tampoco se les había ocurrido durante el último gobierno? No, nosotros no lo hemos propuesto esto. Esto no lo hemos propuesto. Esto lo ha propuesto el Banco de Crédito, el que podamos, el que se pueda, y creo que es absolutamente válido y lícito. Lo que debe quedar como principio es que por cada sol que un peruano, un trabajador, ahorra en una AFP, esta le cobra 35 céntimos por administrar este fondo. Pero esta es plata no del Estado, no de la AFP, es plata del trabajador. ¿Y qué derecho hay para que estos señores te digan a los 65 años qué es lo que debes hacer con tu plata o no? Y dicen que no, que ya no es un fondo de pensiones. Todo es argumento que no tiene sustento. El solo hecho que hoy día una AFP haya salido a plantear 4 propuestas creativas muestra que sí se puede hacer un cambio. Se puede. Yo sí no creo que debemos derribar el sistema privado, pero que hay que hacerle una reforma. Tiene que ser estructural. Parte del problema es que no pueden hacerse parches y que se tiene que pensar de manera integral. Y entonces no pueden ser parches pequeños que intentan resolver parcialidades, tenemos que pensar de manera integral el sistema de pensiones. Y el caso de que haya salido una planteando alternativas, quiere decir que las tenían. Además, y parte del problema que tenemos es que han ganado así. Y nuestras pensiones se han hecho así y ellos han ganado así. Y no pueden seguir ganando así. ¿Y sabes por qué Ese es el tema de fondo? ¿Y sabes por qué es bueno autorizar a las entidades financieras y bancarias autorizadas por la SBS? Porque va a haber más competencia. ¿Y qué va a bajar? La comisión. ¿Cómo es posible que te cobren 35% de cada sol que ahorres? Eso va a bajar. Y si pierden tu plata, se cobran de tu plata. No, ellos te siguen cobrando lo mismo. Si hay un problema con los fondos y ellos pierden los fondos, nosotros compartimos las pérdidas. Pero si hay ganancias, se quedan con la ganancia. Seguir hablando. Vale, porque el Congreso va a aprobar la devolución del 100%. Eso del 95.5. Bien, tenemos que irnos. Les agradecemos. Vamos a hablar Nos de las quedamos con un AFP. tema de menos, pero ¿cuál era el tema que mañana haremos? Perú-Chile, pero mañana seguimos. Hasta Buenas noches, nos vemos mañana.
Estés donde estés, American Express. Empresario, vive mejor conectado con el Teleempresas.